Capítulo 46. La economía gira incluso en tiempos de guerra. 11 de marzo, año 1 del Nuevo Mundo, 10 de Downing Street, Londres, Imperio Británico. China y Rusia siguen igual, aunque el mundo haya cambiado. El primer ministro levantó la vista del periódico, cuya primera plana informaba que las armadas india y rusa habían sido atacadas durante un ejercicio conjunto y que habían contraatacado. Más bien, sentía que, desde que llegaron aquí, ya no ocultaban sus ambiciones territoriales. Sin embargo, parecían mantener cierta moderación, ya que no habían atacado a las naciones con el marco convencional, excluyendo el conflicto entre China y Rusia. O quizás simplemente hay un enemigo donde tienen una ventaja abrumadora, y no se molestan con lugares problemáticos. Los cables submarinos apenas se habían restablecido entre Japón y el Reino Unido, por lo que no se podía esperar el mismo volumen de comunicación de información que antes. No obstante, gracias a los satélites, ahora podían conocer los acontecimientos del otro lado del planeta el mismo día. Si atacaran imprudentemente a las naciones convencionales, provocarían la intervención de otros países y podría ser un tema de debate en la ONU. Sin embargo, si el enemigo está fuera de ese marco, y no hay información, basta con decir, estaba deshabitado, o fuimos atacados primero, o es un nido de terroristas. Y nadie tiene forma de verificarlo. Hablando de eso, ¿cómo va esa isla? El primer ministro preguntó al secretario de Relaciones Exteriores. Hay nativos, pero, siendo modestos, son salvajes. Honestamente, envidio la isla del árbol del mundo que Japón puso bajo su jurisdicción. El secretario de Relaciones Exteriores levantó las manos en señal de frustración. Aún así, parece que hay recursos minerales, ¿no? Hay grandes cantidades de fósforo. Y también hay una zona marítima con potencial de reservas de gas natural. Bueno, eso es todo. Si hay gas natural, ¿no es bueno? El mar es demasiado profundo, es dudoso que valga la pena perforar. Las Islas Malvinas habían aparecido de alguna manera al oeste de Gran Bretaña, y también habían surgido islas desconocidas en medio. Como Japón y Estados Unidos las habían ignorado con un aire de hagan lo que quieran, las habían reclamado, pero resultaron tener nativos. No obstante, no eran estados como tal, sino algunas sociedades tribales. De todos modos, ¿podemos simplemente aprender de nuestros predecesores en cuanto a cómo gobernar? Usar el SIS o algo así para elevar a un oprimido a la clase dominante, y decir que este tipo lo hizo por su cuenta, Gran Bretaña no tiene nada que ver. ¿Podría decirme exactamente dónde está el elemento de aprendizaje en eso? El primer ministro Britannicus, inmutable, no entendía qué tenía de malo su sugerencia, pero las siguientes palabras del secretario de Relaciones Exteriores le hicieron arrepentirse. ¿Vamos a crear un Afganistán o Palestina a la distancia de lo que era Alemania? Además, creo que países vecinos como Japón se molestarán. No, después de todo, es parte del territorio nacional, por lo que no debemos desentendernos por completo. Debemos establecer una infraestructura social adecuada e incorporarlo como parte de nuestra nación. El secretario de Relaciones Exteriores miró con escepticismo al primer ministro, que hablaba con una expresión tan seria que se podía oír un pum. Snap, pero cambió de tema. Hablando de desarrollo espacial, como la Guayana Francesa es inutilizable, ¿no tenemos más remedio que depender de otro país? Durante la Guerra Fría, las naciones europeas, incapaces de competir solas con la carrera espacial de Estados Unidos y la URSS, crearon la Agencia Espacial Europea, ESA, cuya base de lanzamiento se estableció en la Guayana Francesa, un departamento de ultramar de Francia cercano al Ecuador. Sin embargo, con esta transferencia de planetas, la ventaja de cercanía al Ecuador del Centro Espacial de Kourou se perdió, lo que restringía la capacidad de lanzamiento del cohete Ariane más de lo que la había restringido el aumento del tamaño del planeta. Más allá de eso, la agitación en los países europeos era tan grande que la fabricación de cohetes y el calendario de lanzamiento eran completamente inciertos. No podemos depender de algo que no podemos usar para siempre. Necesitamos urgentemente mantener nuestros satélites, así que debemos pensar en otro método. El primer ministro añadió que no le hacía ninguna gracia depender aún más de Estados Unidos. Sin embargo, no tenemos muchas opciones. Una es utilizar empresas de lanzamiento privadas estadounidenses. La ventaja es que se ajustarán a nuestro calendario y conveniencia hasta cierto punto, pero es básicamente una solución temporal. Esto asume que el centro espacial de Kourou se reabrirá. El primer ministro puso una cara de decepción, pensando que, aunque podrían tener sus propios satélites, seguirían dependiendo de Estados Unidos, aunque fuera del sector privado. La otra es confiar en Japón, también asumiendo la reapertura de Kourou. ¿Eso es mejor que depender solo de Estados Unidos?
El problema es que es más caro y Japón ya está a tope con el lanzamiento de sus propios satélites. Entonces, no sirve. Se necesita una gran cantidad de satélites, de reconocimiento, de comunicaciones, de exploración de recursos, meteorológicos y cuasi cenitales. La realidad es que Japón no tiene tiempo para aceptar satélites de otros países. Ahí es donde entra el otro plan. Nos olvidamos de Kourou, nos retiramos de la ESA y establecemos una nueva agencia espacial involucrando a Japón y algunos otros países. Eso suena bastante bien. Si hay que esperar por Kourou, donde todo es un desorden y no se sabe cuándo reabrirá, tal vez sea mejor olvidarse de él. Además, dado que físicamente ya no está en Europa, no hay razón para aferrarse a Europa. Bueno, entonces esfuércese por convencer a Japón. Es un país que desarrolla y lanza cohetes de forma independiente, comparables al Ariane. Estoy seguro de que el primer ministro puede hacerlo. Espera, ¿esto no se va a reducir solo a dar dinero para que aumenten la frecuencia de lanzamiento?, pensó el primer ministro. Pero considerando la posibilidad de construir un nuevo sitio de lanzamiento y cohetes en su propio país, no tendría más remedio que persuadir a Japón para que lo convirtiera en un proyecto conjunto. El primer ministro se llevó las manos a la cabeza. 11 de marzo, año 1 del Nuevo Mundo, Ministerio de Economía, Comercio e Industria, METI, Tokio, Japón. Una vez finalizado el combate con el Sacro Imperio de Asgard y establecida una paz provisional, las distintas agencias gubernamentales se vieron inmersas en un tipo de actividad diferente al habitual. Entre las más ocupadas estaban el Ministerio de Defensa, con la nueva directriz y el plan de defensa a mediano plazo, además de la drástica revisión de la estrategia de defensa, y el Ministerio de Asuntos Exteriores, que carecía de personal debido al aumento de nuevos países y regiones. Entre las agencias también ocupadas, aunque en menor medida, se encontraba el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, METI. Tenían una montaña de tareas pendientes. La restricción comercial con el Sacro Imperio de Asgard, la creación de listas de artículos permitidos, la construcción de un sistema de vigilancia con el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar y la Agencia Nacional de Impuestos, y la utilización de los derechos de minería obtenidos como compensación de Asgard. En particular, a diferencia de las exportaciones, donde bastaba con establecer restricciones estrictas por el momento, la explotación de los derechos de minería debía implementarse lo antes posible. Parece que al menos podremos manejar el petróleo crudo. El viceministro administrativo se dirigió al director general, que lo acompañaba mientras caminaban por el pasillo. Aún así, el Seaver de Asgard no puede manejar buques Panamax, por lo que estamos construyendo uno nuevo. Como nadie tiene petroleros tan pequeños, por el momento tendremos que fletar barcos de Asgard. ¿No sería mejor importar el refinado allí en Asgard? Los buques cisterna para transporte de combustible doméstico no son tan grandes, y eliminaríamos la contaminación de las refinerías. Originalmente, la refinación nacional comenzó por las lecciones aprendidas durante la Guerra del Pacífico. Es necesario mantener las instalaciones, por lo que deberíamos utilizarlas. Antes de la guerra, Japón prácticamente no tenía instalaciones de refinación de petróleo en el país, e importaba productos petrolíferos refinados como gasolina y fuel oil en lugar de crudo. La ventaja de este formato era, obviamente, que no se generaba contaminación dentro del país, como la representada por el asma de Yokkaichi. Sin embargo, las desventajas eran que resultaba más caro al importar productos refinados y que era necesario importar la cantidad necesaria de cada uno, además de que muchos eran materiales peligrosos y difíciles de manejar para el transporte a granel, como la gasolina. Bueno, supongo que tienes razón. Necesitamos estar preparados. Además, las reservas están disminuyendo. El Seaver compatible con VLCC comenzará a operar provisionalmente el próximo mes. Tendremos que ser pacientes hasta entonces. Por cierto, ¿qué vamos a hacer finalmente con Oriente Medio? Parece que las compañías pretenden ir a buscar las cantidades ya contratadas para no perder dinero, pero los días de navegación se han disparado. Considerando la situación en el camino, todo lo posterior está por decidir. El viceministro se encogió de hombros con un gesto de resignación. Y hablando de Asgard, ¿qué pasa con la minería en la meseta de Nastrond, o como se llame? No es prometedora. Ninguna de las empresas comerciales nacionales está dispuesta a participar, y estamos recibiendo muchísimas consultas de Estados Unidos y el Reino Unido. Ambos suspiraron, pensando que era un problema. Aunque habían obtenido los derechos de minería de la meseta de Nastrond, el área era mucho más grande de lo que sugería la palabra meseta, francamente, tenía el tamaño de la superficie terrestre de Japón.
Y, al igual que África y Australia, era una tierra yerma subdesarrollada. La minería allí sería difícil sin una gran determinación. Sin embargo, en lo que respecta a este desarrollo, había algo que Japón no podía ceder de ninguna manera. Por lo que sabemos, hay vanadio, litio, tungsteno, y varias tierras raras. Es absolutamente necesario que el desarrollo sea liderado por Japón. Aún así, si no cedemos ciertos derechos a Estados Unidos y al Reino Unido, tendremos el mismo problema que con Manchuria. No hace falta que me lo digas. Se estimaba que las reservas de tungsteno y tierras raras, en particular, eran tales que China dejaría de ser una preocupación. Francamente, como el continente euroasiático se había alejado demasiado, la industria no podría funcionar si no se desarrollaban estos recursos. Cambiando de tema, ¿no era hoy? Ah, sí, lo era. Me asombra el espíritu comercial de estas empresas. Ese día, el primer buque de transporte de automóviles con destino a Asgard partió de Japón e ingresó al puerto de Asgard. Ya era sorprendente que hubieran organizado una agencia de ventas local en tan poco tiempo, pero los fabricantes que enviaron rápidamente los vehículos también se las traían. Por cierto, se dice que el agente de ventas de Asgard se enteró por rumores de militares que la calidad de los vehículos japoneses podría ser incomparablemente superior a la de los suyos. Utilizó incluso a la delegación de prensa que visitaba Japón para contactar al fabricante japonés más grande y obtener los derechos de agencia. Esto demuestra que hay gente con un fuerte espíritu comercial en cualquier mundo. Por otro lado, el fabricante japonés quería asegurar rápidamente un destino de exportación para minimizar el daño causado por la interrupción de las exportaciones debido a la confusión en la economía mundial, lo que resultó en una nueva exportación a una velocidad sin precedentes. Esta proeza solo fue posible porque en el Sacro Imperio de Asgard, el automóvil privado se encontraba en una etapa previa a la popularización, y no existían las molestas regulaciones que obstaculizan la exportación de automóviles en la Tierra, como las normas de emisiones o las normas de seguridad. El Sacro Imperio de Asgard, que originalmente no había considerado la importación de automóviles de otros países, no había establecido aranceles, y su industria automotriz sufrió daños irreparables debido a la avalancha de automóviles japoneses, pero esa es otra historia. Fin del capítulo 46. El link a la historia del autor estará en la descripción.